Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Osmar Ulias Reyes Asensio, estudiante de la nutrición aplicada por la UNADEM. Como parte de mi evidencia de aprendizaje, expondré los beneficios de la alimentación en el sistema inmune, específicamente de la alimentación con leche materna. Eh, Como introducción tenemos que pues, una de las primeras decisiones que deben de tomar los padres es si el bebé, el neonato, será alimentado con leche materna o con leche de fórmula. Sin embargo, debe de recalcarse las ventajas que tiene el amamantamiento y que no se ha podido replicar en las leches de fórmula, y es sobre todo la ventaja de la protección contra enfermedades infecciosas. Otras ventajas pues son una mejoría limitada en la presentación de enfermedades alérgicas y una posible asociación negativa con la obesidad, es decir, previene de la obesidad. La lactancia exclusiva también, durante los primeros 6 meses de vida, ofrece una mayor protección contra enfermedades infecciosas gastrointestinales y del tracto respiratorio, incluyendo pulmonía y otitis media recurrente. Además, bueno, la leche materna contiene componentes bioactivos que protegen al lactante de enfermedades eh, mediante la acción directa en contra de los microorganismos o a través de la modulación del sistema inmune. Entre los agentes antiinfecciosos presentes en la leche materna se encuentra la inmunoglobulina A, que es la que se encuentra pues en mayor proporción que otros componentes, leucocitos o glóbulos blancos. Y bueno, se piensa que la inmunoglobulina A, que también se halla presente en las lágrimas y en la saliva, pues va a proteger al neonato eh, en sus membranas mucosas de virus y de bacterias. También tenemos que la leche materna, pues es la fuente principal de inmunidad, tanto activa como pasiva, en los primeros meses de vida y en los primeros, incluso en los primeros años de vida, ¿no? Porque son pues los meses y los años más vulnerables del niño. También, bueno, la leche materna es el medio más efectivo para reducir la tasa de mortalidad en los niños menores de 5 meses de edad. Por último, tenemos que pues, la lactancia materna exclusiva favorece un entorno de citocinas antiinflamatorias que se va a mantener durante toda la lactancia. Este entorno evita la hiperactividad, alergias a determinados alimentos y va a favorecer la tolerancia también a determinados alimentos. También la lactancia pues ayuda a disminuir la incidencia de enfermedades crónicas, no solamente de obesidad, sino de otras enfermedades crónicas en las vidas futuras de los neonatos. Entonces, como desarrollo vamos a tener que implementaremos los beneficios de la lactancia materna en el sistema inmune y la composición de la leche materna, ¿no? Especificando la función de cada nutriente presente en la leche y su relación con el sistema inmune. Entonces tenemos que la leche materna, pues es el único alimento necesario, aparentemente, ¿no? Porque también depende del neonato, pero si hablamos de lactantes sanos, pues entonces es el único alimento necesario alrededor o hasta los 6 meses de vida. Su composición no solo está diseñada para nutrir, sino que también está diseñada para proteger a los neonatos o a los lactantes de ciertas enfermedades infecciosas y crónicas. Eh, Ahora bien, la leche materna va a variar su composición dependiendo, por ejemplo, de qué tipo de día estemos hablando, de qué tipo de toma. También va a variar de acuerdo a la edad del lactante o a la edad gestacional al momento del parto, la presencia de infección en la mama, los periodos menstruales o incluso pues el estado nutricional de la madre. Entonces, como se puede apreciar en esta tabla, vemos que las necesidades de macronutrientes del recién nacido a término, pues son diversas, ¿no? En cuanto a carbohidratos, grasas y proteínas. Sin embargo,
La leche materna, pues es el único alimento que cubre al 100% las necesidades nutricionales del neonato, ¿no? En comparación, por ejemplo, con la leche de vaca que si nosotros observamos, pues no cumple las características necesarias para cubrir las necesidades de macronutrientes del recién nacido. Ahora bien, en cuanto a la composición de la leche materna, tenemos que identificar, pues también el periodo después del parto para nosotros poder, eh, pues identificar los componentes de la leche materna. Por ejemplo, eh, durante los primeros días después del parto, la leche materna se le va a conocer como calostro porque va a ser un líquido espeso, a menudo amarillo, a diferencia, por ejemplo, de la leche madura, ¿no? Que es una leche que se obtiene en un periodo después de 96 horas después del parto, en tanto que continúa la lactación. Entonces, el calostro, pues es un líquido que cuenta con mayor cantidad de proteínas, a diferencia de la leche madura, y menos carbohidratos y grasas que la leche madura. Eh, en cuanto a la inmunoglobulina A secretora y la lactoferrina, pues son las principales proteínas del calostro. Pero, pues, no están presentes otras proteínas que se encuentran en la leche madura. En cuanto a, por ejemplo, las concentraciones de células mononucleares, un tipo específico de leucocitos maternos, que va a suministrar protección inmunitaria, este va a estar, es mayor en el calostro que en la leche madura. Además, bueno, el calostro va a contener, pues, concentraciones mayores de sodio, potasio y cloro que la leche madura, tal como se puede apreciar en esta tabla, ¿no? Donde nosotros observamos la comparación que se hace en cuanto al contenido tanto de micro como de macronutrientes del calostro y de la leche madura. Se puede observar, pues, que existen diferencias en cuanto a las calorías, a las grasas, a la lactosa y a las proteínas totales, ¿no? Además de otros componentes pues, como micronutrientes. Eh, Ahora bien, la composición de la leche materna en general, si nosotros hablamos ya de forma general, pues también va a tener diferencias notables si la comparamos, por ejemplo, con la leche de vaca y con los sustitutos de leche de vaca. Entonces, en esta tabla nosotros podemos observar que también existen diferencias en cuanto al contenido tanto de macro como de micronutrientes, ¿no? De minerales, vitaminas, aminoácidos, etcétera. Ahora bien, hablando ya de los beneficios inmunológicos que ofrece la leche materna, pues aquí tenemos que diferenciar que pues los componentes que van a conferir estos beneficios son las células, es decir, linfocitos T y B, inmunoglobulinas secretoras, que ya nombramos una, que es la inmunoglobulina A, pero también tenemos a la G, a la M, a la E y a la D. También tenemos antígenos de histocompatibilidad, productos de las células T, muchos factores inespecíficos como son el complemento o el factor bifidus. Tenemos proteínas transportadoras como lactoferrinas, transferrinas. Tenemos proteínas fijadoras de vitamina B12 y proteínas fijadoras de corticoides. Y por último tenemos enzimas, ¿no? Como la lisozima, lipoproteínas, lipasas y enzimas leucocíticas. En cuanto a los leucocitos, tenemos que los macrófagos, hablando específicamente de los macrófagos, eh, una de sus funciones pues incluyen la fagocitosis de hongos y de bacterias, destrucción de bacterias y producción de proteínas del complemento, lisocimas, lactoferrina e inmunoglobulinas A y G. En cuanto a los neutrófilos, estos van a contribuir a la fagocitosis de la mucosa del tubo digestivo del neonato. Los linfocitos T y B van a proteger contra microorganismos también del aparato digestivo. Y bueno, la protección pues puede extenderse más allá de la infección aguda a la alergia, enterocolitis necrotizante, tuberculosis y meningitis neonatal.
En cuanto a las lisosimas, tenemos que, pues las lisosimas son secretadas por neutrófilos y macrófagos y va a proteger al neonato en contra de enterobacterias y de otras bacterias gram positivas que pudieran llegar a ser causantes de alguna infección grave. Ahora, hablando de inmunoglobulinas secretoras, tenemos que, pues no solamente existe la inmunoglobulina A, sino hay más, pero la predominante, pues es la inmunoglobulina A, más o menos el 90% la compone la inmunoglobulina secretora A. Y también parece ser más importante en términos de protección que confiere al lactante. Entonces, eh, las inmunoglobulinas, tanto la A como la M, lo van a proteger al neonato eh, al bloquear la colonización por patógenos y limitar la cantidad de antígenos que cruzan la barrera mucosa. La inmunoglobulina A protege principalmente contra virus, por ejemplo, enterovirus, citomegalovirus, virus del herpes simple, virus sincitial respiratorio, retrovirus y rotavirus. Y la inmunoglobulina M también lo va a proteger principalmente contra virus, por ejemplo, contra citomegalovirus, virus sincitial respiratorio y la rubiola. Ahora, en cuanto al factor del crecimiento, otro componente que también está presente en la leche materna, tenemos principalmente al factor bífidos, que es un factor de crecimiento que apoya el desarrollo de lactobacilos bífidos, es decir, bacterias probióticas que estimulan la producción de anticuerpos y van a incrementar también la fagocitosis de antígenos. Eh, Ahora bien, anteriormente se creía que pues, la leche materna era estéril o que por lo menos no contenía ningún tipo de bacterias. Sin embargo, en estudios recientes se ha visto que el calostro y la leche humanos eh, pues aportan al intestino un suministro continuo de bacterias, ¿no? Que son bacterias prebióticas, comensales, como bifidobacterios y especies específicas de bifidobacterias. Entonces, la leche materna también aporta no solamente bacterias probióticas, sino que también va a, a aportar alrededor de 100 oligosacáridos diferentes que sirven como alimento no del lactante, sino de las bacterias. Y estos, al ser aprovechados, pues van a estimular el desarrollo de estos microorganismos. Entonces, actualmente hay interés en la influencia de los probióticos e hidratos de carbono sobre la flora intestinal del lactante y su capacidad de participar en la prevención de infecciones, la atopia y otras diversas enfermedades. Entonces, combinaciones específicas de probióticos y prebióticos durante el embarazo y el comienzo de la lactancia a través de la madre o incorporadas a las fórmulas lácteas, pues puede ayudar a modelar la composición de la microbiota intestinal en lactantes y puede ser importante en determinadas etapas de la salud en edades posteriores, ¿no? Sobre todo porque incluso actualmente se sabe que pues, la flora intestinal es moduladora de ciertas enfermedades crónicas, incluyendo también, por ejemplo, la obesidad. Eh, También tenemos que uno de los componentes de la leche materna son las proteínas aglutinantes. Entonces, las proteínas aglutinantes de la leche materna fijan hierro y vitamina B12 y van a evitar la disponibilidad de nutrientes para patógenos del tubo digestivo, lo cual pues va a inhibir el crecimiento de estos microorganismos. Entonces, eh, tales factores en los niños que son alimentados al seno materno son también responsables de algunas diferencias en la composición de la flora intestinal, es decir, de las bacterias naturales del tubo digestivo en comparación con los neonatos que son alimentados con sustitutos de leche materna. En cuanto a otros componentes, tenemos que los ácidos grasos individuales, así como los oligosacáridos, gangliósidos y glucoconjugados que resultan de la
de los componentes de la leche materna, pues son componentes que van a fomentar o a inhibir el desarrollo de ciertos microorganismos. Por ejemplo, al parecer los productos digestivos de los triacilglicéridos y los glóbulos de lípidos protegen contra Escherichia coli, ¿no? Que es una bacteria patógena del tubo digestivo, contra Campylobacter jejuni, Listeria monocytogenes y Clostridium perfringens. Los monacilglicéridos tienen también la capacidad de lisar virus, ya no solamente de bacterias, sino también de virus y de protozoarios. Los glucoconjugados, por ejemplo, las glucoproteínas, glucolípidos, glucoaminoglucanos y los oligosacáridos, pueden unirse de manera directa a los patógenos, pueden ser bacterias, virus, hongos o protozoarios, y de esta manera pues pueden evitar la infección. Ahora también se ha informado que los nucleótidos que están presentes en la leche pueden aumentar la resistencia del neonato a bacterias o enfermedades, infecciones derivadas de Staphylococcus aureus y de Candida albicans, y pueden también incrementar la respuesta a los antígenos de las vacunas. Y por último, bueno, los factores de crecimiento y hormonas de la leche materna, como la insulina, van a estimular la maduración del tubo digestivo de los lactantes, lo cual también ayuda a prevenir ciertas infecciones. Los factores de crecimiento y hormonas también ayudan a proteger a los lactantes, en especial a los recién nacidos, contra patógenos bacterianos y virales. Entonces tenemos como conclusión que los recién nacidos son en especial vulnerables a infecciones, puesto que no han tenido exposición previa a los microbios del ambiente al cual ingresan luego del nacimiento. Los anticuerpos, la inmunoglobulina A, se caracterizan por estar presentes en la leche y de esta manera se transfieren al intestino del recién nacido, donde van a proporcionar protección contra bacterias recién encontradas, mientras el lactante puede sintetizar sus propios anticuerpos protectores. Entonces, la inmunoglobulina A no es el único anticuerpo protector que una madre transfiere a su lactante, sino que ya hemos estado revisando que pueden secretar pues muchos componentes más. Las ventajas particulares del amamantamiento se relacionan con el desarrollo de la función inmune y la resistencia a las infecciones, el desarrollo del tubo digestivo y la formación, pues también de lazos psicológicos entre madre e hijo. Hay pruebas crecientes de que el amamantamiento reduce el riesgo de sufrir infecciones en lactantes y niños. Se ha observado que la lactancia exclusiva durante los primeros 6 meses de vida se vincula con un menor riesgo de ingresos hospitalarios por infecciones en el primer año de vida. Es probable que la lactancia materna también proteja de la alergia y de la intolerancia a los alimentos, ¿no? En edades futuras. Por último, muestro aquí mis referencias bibliográficas y les agradezco su atención.